Muy buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, nuestro culto en casa. Los invito para que en esta noche le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu bendición, por tantas cosas bellas que tú nos has regalado. Gracias porque sabemos que como Padre tú siempre estás ahí, pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos has llamado a ser tu pueblo, a ser tus hijos, bendito Rey. Gracias, amado Señor, porque eres tú el que cada día nos enseña a vivir mejor. Te pedimos perdón si hemos faltado, te pedimos perdón si hemos hecho cosas desagradables ante ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser diferentes, a cambiar y a hacer tu voluntad, bendito Rey. Amado Dios de los cielos, a ti te entregamos, Señor, todas nuestras necesidades, las necesidades de nuestro corazón. Te suplicamos, mi Rey, para que nos fortalezcas cada día y nos permitas, bendito Dios, salir adelante, tomados siempre de tu mano. Que nuestra fe nunca falte, Señor, que jamás nos dejemos dominar del miedo, que no nos dejemos dominar de la incredulidad, que no nos dejemos dominar de la amargura, Señor. Que con tu presencia, bendito Rey, podamos sacar todo aquello que estorbe, bendito Dios. Ayúdanos a ser fuertes cada día, a tomarnos de tu mano y caminar siempre por el sendero que tú nos has dejado, bendito Rey. Gracias te damos en esta noche y te pedimos que tu palabra, Señor, nos transforme, que tu palabra nos llene, que tu palabra dé vida a cada uno de nosotros. Sopla ese aliento de vida sobre sus huesos secos, bendito Rey. Permítenos, amado Señor, caminar siempre junto a ti. Gracias, amado Señor, te damos en esta noche, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestro estudio, para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 33. Y nuestro tema de hoy, la bendición de un padre. En este capítulo nos habla ya de la despedida de Moisés antes de su muerte. Moisés tal vez tuvo muchas formas de despedirse del pueblo. Tal vez pudo hacerle reclamos, tal vez pudo hacerlo con tristeza, con amargura, con dolor, pero él opta por una manera mucho más paternal, él opta por una manera mucho más bonita para su pueblo y empieza a hacerlo como si él fuera el padre para esa nación. Veamos lo que nos dice en el versículo 33, en el capítulo 33, en el versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces mire que él, en vez de reclamarles, él lo que hace entonces es bendecir a su pueblo. Se olvida tal vez del mal comportamiento del pueblo, se olvida de los malos ratos que tuvo que pasar y prefiere bendecirlos. ¿Y qué es bendecir? Bendecir es declarar el bien hacia los demás. Y vemos a él que él toma entonces como ese padre, como ese amor hacia sus hijos. Tal vez los que tenemos hijos, nuestro mayor miedo es morirnos sin saber qué va a pasar más adelante con nuestros hijos. A veces pensamos y decimos, espero que cuando yo me muera, mi hijo ya esté grande, que cuando yo me muera, mi hijo o mi hija tal vez ya tenga un buen empleo, una carrera o una profesión. Como padres siempre anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Y ese también era el caso de Moisés. Él anhelaba lo mejor para su pueblo. Por eso entonces la manera de despedirse es declarándoles el bienestar a cada uno de ellos. Veamos lo que nos dice versículos del 2 al 3. Dijo, Jehová vino del Sinaí y de Seir y se le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millones de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, a todos los consagrados a él están en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Lo primero que él hace entonces, en medio de esa despedida, es recordarles quién es ese Dios. Es recordarles el poder de Jehová de los ejércitos, de qué es lo que hizo y del por qué ellos están ahí, de cómo Dios los acogió, de cómo Dios los tomó. Y sabemos que él no solamente lo hizo antes de morir, sino que desde el primer momento en que los sacó
de Egipto, él fue el emisario de Dios ante el pueblo. Y su labor fue esa, siempre hablar de las bendiciones y de la bondad de Dios, darles a conocer a ese pueblo. Que algunos tal vez fueron necios, que algunos del pueblo tal vez no quisieron escuchar, que desobedecieron, que murieron durante el camino, es verdad. Pero también hubo otros, como Josué, como Caleb, que también siguieron ese buen ejemplo y continuaron el camino del Señor gracias a lo que Moisés les estaba mostrando y a lo que Moisés les estaba enseñando. Un verdadero padre entonces no espera simplemente hasta el final. No se lamenta únicamente, decimos, bueno, como padres nos preocupa qué va a pasar con nuestros hijos el día de mañana. Pero entonces, si nos preocupa eso, debemos actuar es en el día de hoy, debemos actuar es en el presente, mostrándoles las cosas, enseñándoles el camino de Dios en primer lugar, tal cual como lo hizo Moisés, y dándoles herramientas para que después, cuando nosotros faltemos, ellos puedan hacer uso de ellas. Moisés ahora les estaba recordando todo lo que Dios había hecho y les estaba mostrando todas las bendiciones que anteriormente habían recibido. Eso era para que el pueblo no se olvidara de Dios, para que el pueblo no echara o no se volviera atrás. Mire que hay algo importante y es que Moisés no les muestra o no les recuerda lo que él hizo. Moisés no dice, fui yo el que abrió el mar, fui yo el que estuve con ustedes, fui yo el que los saqué de Egipto. No, Moisés lo que hace es decir todo lo que Dios hizo. Y ahí en ese momento de la muerte le está dando esa gloria y esa honra a Dios, recordándoles a ellos todo lo que Dios hizo. Entonces muchas veces, más que decirles a nuestros hijos, mire, es que yo hice esto, mire, es que yo hice aquello, lo que debemos hacer es mostrarles con el ejemplo para que ellos cada día aprendan. Y sobre todo, mostrarles a ese Dios el cual nosotros conocemos, para que ellos también en su momento, cuando nosotros faltemos, ellos por sí mismos puedan aferrarse a Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Entonces mire ahí algo importante y es que ahí les muestra o les recuerda la importancia de la ley, la importancia de esas tablas, la importancia de seguir esas normas. Moisés tenía muy claro que únicamente siguiendo la ley de Dios podían continuar y salir adelante, y por eso se los estaba recordando en ese día. Antes de morir, él les decía, recuerden lo que ha hecho Dios, recuerden de dónde Dios nos ha sacado, recuerden el poder de ese Dios maravilloso, recuerden también sus normas y sus leyes, para que puedan caminar firmes en ese camino y verán que todo les va bien. Luego comienza entonces una bendición a cada uno de los de la tribu de Israel, y hay algo muy bonito y es que a cada tribu, a cada uno de ellos, Moisés los bendice de forma particular, porque como buen padre, él conoce que sus hijos son diferentes. Todos los padres debemos saber, sobre todo los que tenemos 1 o 2 hijos, que nuestros hijos, cada uno es diferente, que cada uno tiene características, cualidades, incluso defectos que son diferentes del otro. Por eso un buen padre entonces nunca debe comparar a sus hijos entre ellos y mucho menos compararlos con los hijos de alguien más. Un buen padre debe saber que su hijo es único y es especial. Dios lo sabía y Moisés también lo sabía. Por eso empieza a cada uno a decirles palabras bonitas y de bendición. Empieza entonces en el versículo 6 con Rubén. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Entonces mire que empieza a declarar vida para ese varón, empieza a declarar vida para ese hijo, que aunque no era el hijo de sangre de Moisés, pero era como si lo fuera, porque él había hecho la vez de padre durante todo ese caminar en el desierto. Él era el que se encargaba, por lo que Dios lo había escogido, de cumplir la voluntad de Dios, de darles el alimento, de preocuparse por ellos, de interceder por ellos, de enseñarles las cosas. Y por eso ahora entonces declaraba vida, declaraba que a ese varón, que a Rubén le fuera bien, que no muera, dice, que esté bien. Como padres nosotros estamos llamados a eso, a declarar siempre vida para nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros?
Nuestros hijos cometen algún error, nuestro hijo tal vez se equivoca y como padres a veces en vez de bendecirlo lo maldecimos y le decimos, y mira cómo es, así se va a quedar hasta viejo. Ya veo cuando esté viejo va a fracasar. Y en vez de declarar bendición, de declarar éxito para ese hijo, declaramos fracaso, declaramos muerte, declaramos que va a estar hundido en el vicio. A veces les decimos, pero es que usted, si sigue así, va a terminar en la cárcel. Si sigue así, va a terminar en el vicio. Una cosa es instruirlo, corregirlo. Una cosa es enseñarle las cosas o corregirlo si es necesario. Pero otra muy distinta es declarar ese mal para ese hijo. Y es algo que entonces en este capítulo nos enseña Moisés. Dice que vida, que tenga vida. Que cada día nosotros podamos orarle a Dios por nuestros hijos y declarar siempre esa vida en abundancia. En el versículo 7, y esta es la bendición que profirió para Judá, dijo así, oye Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. ¿Qué le estaba declarando? Le estaba declarando esa protección de Dios en contra de sus enemigos. Moisés conocía la necesidad de cada uno. Al uno le decía, dale vida. Al otro le decía, Dios, encárgate de sus enemigos, dale protección. Qué bonito que nosotros también podamos aprender a diferenciar a nuestros hijos y tener claro la necesidad de cada uno de ellos para poder actuar y ayudarlos frente a esa necesidad, conociendo la individualidad de cada uno, conociendo que cada uno tiene ideas, tiene sueños, tiene anhelos distintos. Entonces, Moisés declaraba sobre Judá protección. Declaremos nosotros también esa protección para nuestros hijos. 10 y 11. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levante. Esa es la bendición entonces para Leví, que era el sacerdote, cuya familia también estaba a cargo del sacerdocio. Y hay algo bonito en esa bendición y es que dice Dios, enséñales tus juicios, enséñales tu ley y permite que ellos puedan poner ese incienso siempre delante de ti. Estaba pidiendo para ellos la protección y la presencia de Dios sobre Leví y sobre sus descendientes. Qué bonito que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos de esa forma, pidiéndole a Dios que sea su presencia descendiendo con poder en nuestros hijos, que sea siempre la presencia de Dios la que se encargue de guiarlos, porque a veces nosotros en nuestra fuerza humana no podemos guiarlos, no sabemos cómo hacerlo. Muchos de nosotros no podemos ni guiar siquiera nuestra propia vida, mucho menos podremos guiar la de nuestros hijos. Pero si le entregamos la vida de nuestros hijos a Dios, si pedimos a Dios sabiduría para poder guiarlos, y si pedimos que sea Él mismo el que guíe, entonces nuestros hijos estarán a salvo. Nuestros hijos podrán continuar ese camino de cercanía a Dios. Y algo bonito que dice, y recibe con agrado la obra de sus manos. Entonces, si nosotros entregamos a nuestros hijos para que la presencia de Dios sea la que gobierne, sea la que actúe, ellos entonces también podrán entregar esa ofrenda grata a Dios. Serán ellos mismos esa ofrenda grata a nuestro Padre Celestial. Y de nosotros como padres depende eso, de nosotros como padres depende que nuestros hijos también sean esa ofrenda de olor grato, que nosotros seamos esa ofrenda de olor grato cuando hacemos las cosas bien y cuando buscamos la presencia de Dios. Pero para poder buscar entonces, o para que nuestros hijos puedan estar en la presencia de Dios, debemos instruirlos siempre, en todo momento y sobre todo desde muy pequeños. Veamos lo que nos dice en Proverbios 22, el versículo 6.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces mire lo que nos dice Dios. Dios nos dice no solamente esperar a morir para instruir y bendecir a nuestros hijos, sino que desde muy pequeños debemos cumplir nuestra labor como padres de instruirlos en el camino de Dios. Y la promesa que está ahí dice, y si lo hacemos, aun cuando sean viejos, no se apartarán del camino de Dios. Moisés entonces podía morir tranquilo porque decía, bueno, yo ya los instruí, yo ya les mostré el camino, y ahora por eso le decía que siempre puedan continuar en ese camino y que siempre sean de olor grato ante Dios. Entonces, Dios nos manda siempre a que busquemos de su presencia y que podamos delegar y entregar a nuestros hijos esa presencia de Dios. Veamos lo que nos dice en el versículo 12. A Benjamín le dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Él estaba declarando entonces a Benjamín esa paz, a que pudiera estar tranquilo. Dice, sobre sus hombros morará, y entre sus hombros morará, podrá estar confiado en él. Qué bonito que podamos también bendecir a nuestros hijos. Señor, dale a mi hijo esa paz, esa tranquilidad. Señor, que mi hijo pueda descansar esta noche, que tenga sueños bonitos, agradables. Esa es la bendición que como padres, o la oración que como padres debemos hacer. Entonces, siempre declarar para nuestros hijos todo lo mejor. En el versículo 13, la bendición de José. Bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el lobismo que está abajo. Entonces dice, bendita sea la tierra. Le está declarando entonces esa prosperidad, que todo lo que José haga sea prosperado, que sean multiplicados, que sean multiplicados esa tierra y que sea fértil, que dé un buen fruto. Ahí Moisés les estaba declarando para José y para su tribu que dieran un buen fruto, un fruto que permanezca. Pero para que nuestros hijos puedan dar un buen fruto, primero somos nosotros los que debemos sembrar en ellos esos buenos frutos, a través del ejemplo, a través de nuestro comportamiento y obviamente también a través de nuestras buenas palabras. Lo que decimos, Moisés no solamente estaba dando palabras de despedida al azar, Moisés no solamente estaba cumpliendo con un ritual antes de su muerte, no, sino que él sabía perfectamente lo que había vivido con cada uno de ellos y sabía perfectamente lo que cada uno de ellos necesitaba. Y por eso entonces ahora estaba declarando esa bendición. A José le estaba declarando esa prosperidad. A nuestros hijos debemos declarar esa prosperidad. Cuando son pequeños a veces les decimos, es que usted no puede, es que usted no sabe, es que es un tonto. Y lastimamos su corazón, herimos su corazón. Y muchos se han criado, o nosotros mismos tal vez nos hemos criado con complejos, nos hemos criado con cosas que no sabemos cómo llevar debido a los malos tratos, debido a las malas palabras. Han creado en nosotros, nuestros padres, inseguridades, una baja autoestima. Y tristemente nosotros actualmente, aún siendo cristianos, arrastrando con toda esa... con todos esos complejos y con toda esa dura crianza de nuestros padres, aún la seguimos transmitiendo de esa forma a nuestros hijos, con rudeza, con malas palabras, con gritería. Y entonces, en vez de educar a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es dañando su alma y su corazón. Debemos educarlos, debemos reprenderlos, sí, pero siempre hacerlo con amor y con respeto. Así como lo hace Jehová de los ejércitos. Él nos enseña primero, Él nos dice claramente qué hacer. Nos da ejemplo, nos dio ejemplo también a través del Señor Jesucristo. Nos mostró claramente cómo hacerlo. Nos mantiene recordando cada vez. Entonces, esa es la forma de instruir a un hijo. No solamente con palabras, también con ejemplo y también mostrándole cómo se hacen las cosas. A veces queremos que nuestro hijo, un ejemplo, que nuestro hijo barra, pero si no le enseñamos cómo se agarra la escoba, no le enseñamos cómo es el movimiento, pues no lo va a poder hacer.
Debemos recordar, por ejemplo, cuando les enseñamos a leer y a escribir. Cuando les enseñamos, cuando son muy pequeñitos, lo que hacemos es tomar su mano y nosotros mismos hacer los trazos junto con la mano de ellos para que vayan aprendiendo. Y esa es la forma entonces de enseñar. No solamente decirles hagan o hacerlo yo por aparte, sino que lo hagamos en conjunto. De esa forma todos aprendemos y podemos desarrollar mejor las cosas. Entonces de esa forma podemos seguir adelante y ser prosperados. Veamos en el versículo 18. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Entonces vemos que dice, y tú, Isacar, en tus tiendas, en el versículo 19. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Vemos entonces que declara para Zabulón felicidad, para Zabulón declara que le fuera bien a donde estuviera. Dice, para que cuando salgas, alégrate, Zabulón, cuando salieres, para cuando que hagas algo te vaya bien, para que se puedan cumplir tus metas, para que se puedan cumplir tus sueños. A veces nosotros oramos por esos sueños de nuestros hijos y decimos: ay, Señor, cúmplele sus sueños, Señor, ayúdale a cumplir sus metas. Pero ¿será que conocemos cuáles son esos sueños? ¿Será que hemos dedicado tiempo a hablar con nuestros hijos sobre qué es lo que quieren hacer, sobre qué quieren lograr? ¿Será que nos hemos preguntado, ahora que sé sus metas, cómo le puedo yo ayudar? ¿Cómo lo puedo instruir? ¿Cómo lo puedo orientar? Sino que a veces somos muy olímpicos en decirle a Dios: Señor, encárgate de mis hijos. Señor, ayuda a mis hijos. Señor, cúmplele sus metas. Pero nosotros como padres no estamos haciendo nada. Entonces no es solamente orar para que le vaya bien, sino también darle las herramientas. A Isacar le decía: y tú, Isacar, en tus tiendas, que esté tranquilo, que esté bien, que esté en paz, que pueda disfrutar de esa tranquilidad en lo que está haciendo, que pueda disfrutar eso que tiene. Enseñémosle a nuestros hijos también a disfrutar eso que tiene, mientras lucha por conseguir algo mejor. No los acostumbremos a darles todo, porque seríamos unos padres alcahuetas. Debemos enseñarles que se debe vivir con lo que se tiene, disfrutar eso, mientras trabajamos por algo mejor. Jehová es nuestro Padre, y Él es el que adiestra nuestras manos y nuestros dedos para la batalla. Él no nos lo da todo así de fácil, aunque nos promete protección, aunque nos promete prosperidad, aunque nos promete paz, felicidad, también nos deja para que hagamos las cosas y hagamos lo que nos corresponde. Dios no nos alcahuetea todo, nos instruye para que hagamos las cosas bien. Y eso es lo que entonces debemos hacer también con nuestros hijos. En el versículo 20, Agad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Agad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Vemos entonces que Agad le dice que será como un león. Profetiza para él fuerza, profetiza para él entonces esa seguridad para enfrentarse a las dificultades, a los enemigos. Dice: como león reposa y arrebata brazo. Entonces, podrá estar tranquilo como un león. Los leones en su momento de reposo están ahí tranquilos, descansan. Pero cuando tienen que cazar o cuando tienen que enfrentarse a sus enemigos, lo hacen con fuerza, lo hacen con fiereza. Y es lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos. A estar en paz, a disfrutar la paz, la tranquilidad, a disfrutar esos buenos momentos, a aprovechar siempre de la mejor manera el tiempo. Pero también, si es necesario atacar, hacerlo. Si es necesario enfrentar ese problema, hacerlo. Si es necesario enfrentarse a ese enemigo, hacerlo con carácter, con fortaleza, con seguridad. Dios entonces nos está enseñando en esta noche, mire, que cada uno de sus hijos, que cada uno de su pueblo es diferente y por ende
A cada uno le habla conforme a su necesidad. Mi necesidad no es la misma de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón necesidades distintas. Algunos necesitamos esa fortaleza, esa seguridad. Otros necesitan una buena autoestima. Otros necesitan paz en medio de su tribulación. Otros necesitan prosperidad y multiplicación material. Otros necesitamos esa cercanía espiritual. Vemos entonces que cada uno de nosotros requerimos diferentes cosas. Veamos en el versículo 22. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Mire, también nos habla, dice, ese cachorro de león. Los cachorros son aquellos que poco a poco van aprendiendo, que necesitan ser instruidos, que están aprendiendo a desenvolverse, pero que el día de mañana serán grandes fieras, serán grandes depredadores. Y muchos tal vez están iniciando una nueva etapa en su vida. Muchos hijos tal vez están iniciando en ese trabajo, muchos están iniciando en esa universidad, en esa carrera. Son como unos cachorritos, aún requieren todavía cuidado, aún requieren todavía que el papá, que la mamá esté ahí. A veces tenemos niños pequeños que requieren todavía el cuidado nuestro como padres. Son nuestros cachorritos, pero de nuestro cuidado depende que el día de mañana sean grandes depredadores o por el contrario, que sean presa fácil del enemigo. ¿Cómo los estamos cuidando? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños pequeños? Siempre decimos, es que los niños son el futuro, pero creemos que ese futuro se empezará a ver en 20 o 10 años. Pero es desde ya que tenemos que empezar a planear ese futuro. Desde ya es que tenemos que visualizar a esos niños en el futuro. Las primeras edades son las principales para enseñarles a nuestros niños no solamente el aprendizaje académico, sino ese aprendizaje también moral y emocional. No es extraño saber que son los niños los que aprenden con facilidad. Y muchas veces, más que sentarnos a decirle cosas, los niños aprenden con lo que ven, con lo que oyen, con el ambiente en el que se desenvuelven. Entonces, son como esos cachorritos que están ahí, necesitados de enseñanza, necesitados de esa instrucción, pero que tienen la capacidad y la fortaleza para aprender y llegar a convertirse en grandes personas. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Entonces, enseñarles desde muy pequeños para que el día de mañana puedan continuar y llegar a ser y cumplir todas sus metas. Veamos el versículo 23. A Neftalí le dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Entonces vemos que dice saciado de favores y de la bendición de Jehová. Que la gracia de Jehová esté sobre su cabeza, que la gracia de Jehová esté sobre sus hijos. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, cuando les decimos, hijo, Dios te bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo acompañe, estamos declarando esa gracia de Dios para nuestros hijos. Y el versículo 24 nos dice, a Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Ahí le estaba declarando entonces la gracia ante las demás personas, que sea alguien que le vaya bien con los demás, que sea alguien que encuentre gracia ante las demás personas, que caiga bien. Y eso no es simplemente decirle, ay Dios, Diosito, que me le vaya bien, porque a veces decimos, mi hijo, que le vaya bien en su trabajo, mi hijo, que le vaya bien en su colegio. Esa es la manera de nosotros bendecirlo, sí, pero le enseñamos cómo comportarse, le enseñamos a tener una buena actitud frente a los demás, le enseñamos a saludar, le enseñamos a ser amable, le enseñamos a cumplir con sus responsabilidades, porque solamente cuando es una persona amable,
responsable, cuando es una persona que hace y cumple sus deberes y tiene una buena actitud frente a los demás, hallará también esa gracia frente a los demás. Para que Aser fuera bendecido y amado por sus hermanos, tenía que hacer también ese mérito de comportarse acorde a lo que los hermanos necesitaban, con una buena actitud, con un buen comportamiento, siendo alguien responsable, siendo alguien tal vez servicial. Entonces mire que cada uno de ellos tenía cualidades distintas, cada uno de ellos tenía necesidades distintas. Nosotros también, todos somos diferentes y todos tenemos cualidades y necesidades distintas. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros discípulos, tenemos nuestra congregación. Eso que tenemos debemos amarlo, debemos cuidarlo, debemos instruirlo. Enseñar siempre lo mejor. Desechar a un lado el anhelo de algo ajeno, porque a veces tenemos nuestros hijos, pero queremos que sean como los hijos del vecino. Queremos que el hijo menor sea igual al hijo mayor, cuando en realidad no es así. Que tendrá características tal vez similares, porque son criados en el mismo entorno, pero en sí cada uno es individual y cada uno piensa, siente y necesita distinto. Vemos ahí que cada uno de ellos era diferente y a cada uno de ellos Moisés y Jehová les estaban dando o hablando de acorde a su necesidad. Por eso Dios entonces siempre, cada vez que compartimos su palabra, cada vez que predicamos, en nuestras oraciones le decimos a Dios que sea Él hablando conforme a nuestra necesidad. Porque aunque el tema es el mismo para todos los que estamos conectados en esta noche, porque aunque este tema, Deuteronomio 33, está escrito de la misma forma para todos los que están leyendo la versión Reina Valera, o para todos los que están leyendo una versión distinta, aunque lo dice con otras palabras, pero tiene el mismo esencia y el mismo significado. Entonces, aunque ese mensaje es escrito de la misma forma para todos, llegará a cada uno de nosotros conforme a lo que tenemos en nuestro corazón, conforme a lo que necesitamos. Tal vez algunos en estos momentos necesitamos esa bendición de fortaleza, de seguridad, de dejar a un lado esos traumas, esos complejos, de aprender a creer en primer lugar en Jehová y luego aprender a creer en nosotros mismos. Otros tal vez necesitarán ese acompañamiento frente a esos enemigos, necesitarán esa protección frente a esas circunstancias negativas, difíciles que están pasando. Otros tal vez necesitan ese acercamiento a Dios porque están vacíos, porque se sienten solos, porque tal vez nadie les ha mostrado a ese Dios verdadero. Entonces vemos que así como las tribus, como el pueblo de Israel tenía esas 12 tribus y cada una de diferente manera fue bendecida, asimismo Dios nos bendice a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra necesidad y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Por tanto, no puedo pretender que Dios haga conmigo lo mismo que hace con el vecino. No puedo pretender que Dios me dé a mí el mismo trabajo que el vecino. No puedo pretender que Dios me dé a mí o que mis hijos se comporten de la misma forma como se comportan los hijos de otra persona. Porque Dios sabe entonces que somos distintos. Dios es nuestro Dios maravilloso, Dios es nuestro Dios eterno. Veamos lo que nos dice en el versículo 27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El versículo 28 y 29. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces mire
lo hermoso de estos versículos. Nos muestra primero ese poder de Dios como nuestro Señor, como nuestro refugio eterno, como aquel que se encarga de esos enemigos, como aquel ser victorioso que siempre está ahí. Y luego muestra el gozo y la felicidad de ese pueblo de Israel y dice: bienaventurado, porque has recibido ese amor de Jehová, porque dice: porque eres pueblo salvo por Jehová, porque Jehová es tu socorro, porque Jehová es el que te da esa espada y ese triunfo. Entonces mire que tan bonito como bendice Moisés a su pueblo. Antes de morir, lo que decíamos en un principio, Moisés no le reclama, Moisés no se lamenta, Moisés no llora. Por el contrario, les deja lo último que podía dejarles, que era esa bendición, que era el declarar para ellos todo lo mejor, que era entregar a cada uno de ellos en las manos de Jehová. Nosotros no esperemos a morir para entregar a nuestros hijos en las manos de Jehová, sino que siempre lo hagamos y que cuando los bendigamos lo hagamos de esa forma consciente, que cada vez que le digo a mi hijo: Dios te bendiga, lo hago de forma consciente, deseando que de verdad Dios esté con él, que Dios lo ampare, que Dios lo guarde, que Dios lo respalde. Pero mientras tanto también trabajo en instruirlo, en enseñarle a comportarse, en enseñarle a hacer las cosas, en darle un buen ejemplo. Nos decía entonces en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Veamos lo que nos dice en Proverbios 18, el versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces nos dice algo importante, nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué estamos entonces declarando para nuestros hijos? ¿Qué estamos declarando para nuestra pareja? ¿Qué estamos declarando para nuestra congregación o para las personas que nos rodean? ¿Declaramos tal cual como lo hacía Moisés? Bendición, prosperidad, multiplicación, paz, gozo, tranquilidad, grandeza, victoria. ¿Eso estamos declarando? ¿O por el contrario? Como decíamos, les decimos eso a nuestros hijos: no sirves, no puedes, eres un inútil, no sirves para nada. Declaramos fracaso, declaramos muerte, declaramos tibieza, declaramos soledad. ¿Qué estamos declarando? Nos dice: en el poder de la lengua está la vida o la muerte. ¿Estamos dando vida a las personas que nos rodean, o por el contrario, los estamos matando con nuestras propias palabras? Los estamos hundiendo en ese mundo de desesperación, de tristeza, de tinieblas. ¿Los estamos sacando a la luz o los hundimos en las tinieblas? Y ya para finalizar, veamos lo que nos dice Números 6, del 24 al 26. Desde el 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, es hermoso esta bendición, dice, que como padres, dice, ¿cómo debemos bendecir a nuestros hijos? Siempre declarando el nombre de Dios, siempre declarando que sea Dios el que los guarde. Hay algo que me gusta mucho de ese versículo: que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el rostro de Dios sea reflejado en el rostro de esa persona a la cual estoy bendiciendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te dé paz y que tenga contigo misericordia. Estamos deseando para ese hijo, para esa persona que amamos, para ese ser cercano o esa persona que conocemos, todo lo mejor y lo más bonito. Es que siempre que bendigamos lo hagamos con esa conciencia de la importancia de la bendición, de la importancia que tienen nuestras palabras para nuestros hijos.
Cada uno de nosotros sabemos y conocemos las necesidades de ellos. Por eso los bendecimos de acuerdo a eso. Si nuestro hijo tal vez sale al colegio, a la universidad y sabemos que tiene un examen, ¿cómo lo bendecimos? Mi hijo, Dios lo bendiga, que me le vaya bien en ese examen, que pueda responder. Pero antes de eso sabemos que nuestro hijo estudió, que nuestro hijo se preparó, se capacitó, que le ayudamos incluso en esa preparación. Entonces esa bendición tiene sentido. Mi hijo te va al trabajo, que me le vaya bien con sus compañeros, en su trabajo. Esa sería la bendición. Pero antes de eso sabemos que madrugó, que va a tiempo, que saluda, que es responsable, que ha estudiado, que se ha capacitado. Entonces vemos que la bendición en ese momento específico tal vez es de palabra, que en ese momento específico tal vez es con declaración de nuestra boca. Jehová te bendiga y te guarde, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Pero la bendición de un padre a un hijo va mucho más allá y va antes de ese momento en la palabra. Va desde el principio, desde lo más pequeño, en la manera en que le enseñamos, en la manera en que lo instruimos, en cómo lo acompañamos y lo orientamos en los diferentes procesos. Si Moisés estaba ahora con esa autoridad de declarar con su boca cada uno de ellos, era porque había compartido tiempo con ellos y conocía perfectamente las necesidades. Por eso era tan fácil para él ahora bendecirlos, porque los conocía. Y todo eso era producto del tiempo que compartió con ellos, del amor que les tenía y de todo el acercamiento y de todo ese acompañamiento que tuvo a lo largo de su vida. Entonces la bendición de un padre no solamente se limita a decir palabras bonitas, se limita a una construcción integral desde la familia, desde el acompañamiento, desde la instrucción y también desde el buen ejemplo. Esa es la forma en que Dios nos enseña, esa es la forma en que Dios nos instruye. Por eso estamos seguros que si hacemos las cosas como Dios lo hace y como lo manda su palabra, seremos vencedores, seremos victoriosos y nuestros hijos también lo serán. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días jueves nuestro culto en línea, todos los días en las mañanas nuestro culto de devocional y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche. Bendito Rey, te damos gracias, amado Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, porque sabemos que tú nos amas y que con ese amor infinito nos instruyes, nos enseñas y nos das buen ejemplo, pero que también nos corriges y nos muestras las cosas que estamos haciendo mal. Gracias, Padre Celestial, porque tú conoces nuestro corazón y las necesidades de cada uno de nosotros.